Bienvenidos. En esta presentación vamos a hablar sobre los orígenes del polen y la aparición de los primeros polinizadores. Durante la mayor parte del periodo carbonífero, que se extendió desde hace 300 millones de años hasta los 360, las plantas dominantes que conformaban la vegetación arborescente de la época, como los helechos, equisetos y grupos relacionados, se reproducían exclusivamente por esporas. Recordemos que las esporas son estructuras para la reproducción asexual, que contienen una o más células y que pueden desarrollar un nuevo individuo, sin necesidad de fusionarse entre sí como ocurre con los gametos. Son similares al polen en apariencia y tamaño microscópico, así como en la cubierta de esporopolenina que las protege. En el periodo carbonífero también surgieron plantas que precedieron a las actuales gimnospermas, las llamadas pteridospermas o helechos con semillas. Esto ocurrió a finales del periodo carbonífero. Con las pteridospermas hubo varios cambios en las estructuras reproductivas asociadas a la reproducción sexual, y como parte de esos cambios aparece el polen. El tamaño del microgametófito se reduce considerablemente hasta unas pocas células y permanece dentro de una cubierta dura de un material llamado esporopolenina, el mismo que recubre las esporas de grupos anteriores. Ahora el polen que contiene los gametos masculinos es transportado por el viento y no por el agua como ocurría anteriormente. Después de las pteridospermas aparecen las plantas gimnospermas, que radiaron durante el periodo pérmico, hace unos 280 millones de años, y que heredaron la producción de polen. Los grupos actuales de gimnospermas utilizan el viento para polinizarse, lo que se refleja en la morfología del polen de las coníferas. Por lo anterior, se ha pensado por mucho tiempo que los grupos ancestrales de gimnospermas fueron completamente polinizados por viento, y que este representa el sistema de polinización ancestral en las plantas con semillas. Sin embargo, la noción de la polinización por viento como ancestral se puso en duda debido a que varios grupos de insectos ahora extintos existían al momento que surgieron las gimnospermas. Además, que grupos de gimnospermas antiguos que han sobrevivido hasta nuestros días, como son las cícadas del filum Cicadophyta, son polinizadas en la actualidad por insectos como trips y escarabajos. Otra interpretación sobre la evolución de la polinización es que la anemofilia o polinización por viento fue ancestral en las gimnospermas y que fue reemplazada por la polinización por insectos en las angiospermas, que aparecieron mucho después en el periodo Cretácico. Ese cambio evolutivo en el modo de polinización se asociaba a la variación morfológica de la flor, estructura que contribuyó grandemente a la diversificación de las angiospermas y a las interacciones con los insectos en un escenario de coevolución. Sin embargo, nueva evidencia fósil sugiere que la polinización por insectos ya existía antes del origen de las plantas con flores. Esta evidencia indica que particularmente en el grupo de las cícadas, la polinización por escarabajos no es reciente y que existe desde hace unos 160 millones de años. Por otro lado, el hallazgo de insectos fósiles del género Tiliardembia con polen sobre su cuerpo proveniente de gimnospermas extintas del grupo Chordaitales y que datan del periodo pérmico hace unos 300 millones de años, sugiere entonces que la polinización por insectos realmente precede la aparición de las plantas con flores y que la polinización por viento no es necesariamente la condición ancestral en las gimnospermas. La evidencia anterior pone en un nuevo contexto el origen de la polinización en las plantas con flores. La polinización por insectos no se originó con las angiospermas. No obstante, nueva evidencia fósil que data de aproximadamente 100 millones de años indicaría que los escarabajos podrían ser los polinizadores ancestrales en este grupo. En la actualidad, el grupo de las magnolias, consideradas basales en la filogenia de las angiospermas, son polinizadas por escarabajos. Todo lo anterior lleva a las siguientes conclusiones, o más bien reinterpretaciones del origen de la polinización. 1. Que la polinización por viento es ancestral en las plantas con semillas. Probablemente se originó con las primeras gimnospermas. 2. Que la polinización por insectos también estuvo presente en las gimnospermas ancestrales y por lo tanto precede a la aparición de las plantas con flores. En otras palabras, no se puede afirmar que la aparición de la flor estimulara el origen de la polinización biótica. Y tercero, con respecto a las plantas con flores,
la polinización por insectos se consideraría ancestral, y la evidencia fósil más reciente sugiere que fueron grupos de escarabajos polinizadores. Para finalizar este breve recuento del origen de la polinización, es importante mencionar que la evolución y diversificación de las angiospermas ha estado asociada a la aparición de diferentes grupos de polinizadores. Por ejemplo, actualmente el grupo de las abejas es de gran importancia como polinizadores por su diversidad, con cerca de 20.000 especies. Los linajes mayores de abejas se originaron a principios del período Cretácico, hace unos 125 millones de años, coincidiendo con la aparición de un grupo de plantas con flores llamadas las eudicotiledóneas o tricolpados, que abarcan el 70% de las plantas con flores que existen en la actualidad. La radiación de grupos recientes de polinizadores más sofisticados como los colibríes y murciélagos nectarívoros ha coincidido con la radiación floral en diversos grupos de plantas, que se refleja en adaptaciones para estas nuevas formas de polinización, como son la producción mayor de néctar y la morfología, además de la coloración de las flores, las cuales estaremos estudiando en clases posteriores.